Buen día, profesor. Nosotros somos el equipo número 3, que está integrado por Cornejo Morales, Carlos Daniel, Durón Lara, Carlos Humberto, Juárez Rivera, Juan Alberto, Zarco Hernández, Eric Sebastián y su servidor Pérez Ramírez, Sergio Alejandro. Nosotros le vamos a presentar las métricas orientadas a la calidad. ¿Qué son las métricas de software? Michael define que las métricas de software es la aplicación continua de mediciones, que ésta se basa en técnicas para procesar el desarrollo de software y sus productos para así suministrar la información relevante a tiempo. Y también administrar junto con el empleo de estas técnicas y mejorar el proceso y los productos que queremos tener con este proceso. También nos proveen información necesaria para tomar decisiones técnicas. ¿En qué se clasifican estas métricas? Dice que la clasificación de una métrica de software refleja o describe la conducta del software. A continuación les voy a mostrar la breve clasificación de las métricas del software. La primera es métrica de complejidad. En esta vamos a ver los puntos principales, que si es viable, analizar, el diseño, o sea, vamos a ir empezando desde la parte más básica, que es lo más importante para que no se nos vaya a venir abajo nuestro proyecto, que esto va a ser la base fundamental. Que vamos también a tomar en cuenta el volumen, el tamaño, las anidaciones, el costo. Esto es un aproximado, un estimado. Va a ser, ahora sí, es una cotización la que vamos a hacer. No va a ser un costo en sí, sino va a ser una cotización. ¿Qué se le va a agregar? ¿Qué configuraciones? ¿Qué flujos? Entonces, esto nos va a dar la pauta para irnos hacia arriba. ¿Qué digo con irnos hacia arriba? Sino que con esto nosotros nos vamos a poder desarrollar el proyecto. El siguiente, métricas de calidad. Estos son los puntos más críticos en el diseño. Codificación, se va a tener que hacer pruebas, mantenimientos. Y esta nos va a definir la exactitud, la estructuración o modularidad, las pruebas, mantenimiento, reusabilidad, cohesión. Esto lo vamos a nosotros a someter a pruebas para que nuestro proyecto tenga esa calidad. La siguiente, métrica de desempeño. Esta métrica mide la conducta de módulos o sistemas de un software bajo la supervisión del sistema operativo o de un hardware. Siguiente, las métricas estilizadas. Estas métricas son de experimentación y de preferencia. Por ejemplo, vamos a usar este ejemplo del estilo de código y datación, las convenciones dominando de datos, las 11 limitaciones, entre otras.
Ahora vamos con las métricas de calidad, las cuales son, o las principales 4, son la corrección, la facilidad de mantenimiento, la integridad y la facilidad de uso. La primera, como ya dije, es la corrección, la cual dice: a un programa le corresponde operar correctamente o suministrará poco valor a sus usuarios. La corrección es el grado en el que el software lleva a cabo una función requerida. Básicamente, las veces que se ha corregido ese software y para que al final al usuario le dé una experiencia agradable y funcione todo de manera correcta. La siguiente es la facilidad del mantenimiento, y como ya sabemos, el mantenimiento es de las etapas más importantes y puesto que requieren más esfuerzo a la hora de realizarse. La facilidad de mantenimiento es una gran ventaja porque así podemos estar, pues sí, como su nombre lo indica, dándole mantenimiento a nuestro sistema y que así la aceptación por los usuarios sea mucho mejor. La siguiente es la integridad. Dice: este atributo mide la habilidad de un sistema para soportar ataques, tanto accidentales o intencionados por alguien, contra su seguridad. ¿Qué quiere decir? Pues sí, tiene que ser un software o una plataforma segura. Tiene que ser algo donde el usuario se sienta seguro y que si hay algún ataque, el mismo programa defienda y mantenga la integridad de sus usuarios. Y por último, la facilidad de uso. ¿Qué es la facilidad de uso? Pues básicamente, qué tan fácil es de usar, qué tan amigable puede ser con el usuario, como podemos leer ahí. Y se puede medir con 4 características, las tenemos en pantalla. La primera nos dice: destreza intelectual y o física solicitada para aprender el sistema, bastante sencillo. Básicamente nos dice que tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil y tiene que ser accesible para nuevos usuarios, que no se compliquen y que su primer contacto con la plataforma sea agradable para que poco a poco lleguemos a la característica número 2, que dice: el tiempo requerido para alcanzar moderadamente eficiente en el uso del sistema. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene que ser un programa que conforme lo vayamos utilizando, vayamos ganando experiencia, y el tiempo que nos tome agarrar esa experiencia tiene que ser corto porque pues bueno, tampoco el usuario se va a gastar años y años aprendiendo a cómo usar nuestra plataforma o nuestro sistema. La tercera característica dice: aumento neto en productividad medida. Cuando alguien emplea el sistema moderadamente y eficientemente. Es, por así decirlo, la evolución de lo anterior. O sea, ver cómo a nuestros usuarios se les han ganado experiencia y conforme usan más y más la plataforma, son más eficientes a la hora de usarla. Y por última, la valoración subjetiva de la disposición de los usuarios hacia el sistema, y como dice entre paréntesis, a veces obtenida mediante un cuestionario. Pues básicamente es un feedback de los usuarios para que nosotros vayamos mejorando y haciéndolo más fácil para el uso del público. Y también vamos a tocar los factores de calidad de McCall. McCall un desarrollador, y sus colegas plantearon 2 categorías donde englobaron los factores que pueden afectar a la calidad de nuestro software. Para determinar estos factores se basaron en 3 aspectos importantes: las características operativas, capacidad de cambio y adaptabilidad. Estas 2 categorías, como ya lo mencioné, son las que tenemos ahora en pantalla, que son los factores que se pueden medir directamente. Un ejemplo que nos pone aquí son los defectos por puntos de función. Básicamente, defectos que se puedan encontrar a la hora de estar utilizando el software y dándonos cuenta de ello. Fáciles de detectar a la hora de usarlos. Y los otros factores son los que solo se pueden medir de manera indirecta. Esto quiere decir, por ejemplo, la accesibilidad para dar el mantenimiento. A ver si es cierto que una vez lanzado es tan fácil como lo habíamos planeado. Y luego la facilidad del uso. Pero pues eso tampoco es detectable por nosotros porque al final el usuario es el que determina esa facilidad de uso. Muy buenas, soy Sebastián y yo voy a explicar sobre el modelo de la FURPS. Ok, este modelo fue desarrollado por Hewlett Packard en el año 1987. En él se desarrollan un conjunto de factores de calidad de software bajo el acrónimo FURPS.
Ok, voy a explicar voy a decir lo que significan lo de las FURPS. La F es de Functionality, que es funcionalidad. La S es Usability, que es usabilidad. La R es Reliability, que es fiabilidad. La P es Performance, que es rendimiento. Y la S es Supportability, que es capacidad de soporte. Ok, entonces, la funcionalidad. La funcionalidad hace referencia a los requerimientos específicos de lo que debería realizar el sistema. Se valora evaluando los siguientes atributos: características y capacidades del programa, generalidades de las funciones, capacidades y seguridad del sistema. Usabilidad. Los requerimientos de la usabilidad hace referencia a la facilidad del uso del producto. Mide el esfuerzo que invierte el usuario para utilizar el sistema. Se valora evaluando los siguientes atributos y pueden incluir subcategorías tales como factores humanos, estética, consistencia y documentación. Seguimos. Fiabilidad. La fiabilidad agrupa los requerimientos que tiene que ver con la solidez y robustez de un sistema durante su ejecución. Incluye recuperabilidad, precisión y predicción. Performance o rendimiento. Este hace referencia a la velocidad del sistema y su eficiencia en utilización de recursos, tales que son velocidad de procesamiento, eficiencia, consumo de recursos, rendimiento de efectivo total, productividad y tiempo de respuesta. La capacidad del reporte. La capacidad del reporte se relaciona a factores que dan durante y después de la implementación del sistema del software, perdón. Estos son adaptabilidad, extensibilidad, mantenibilidad, compatibilidad, perdón, configurabilidad, capacidad de configuración y requisitos de instalación. Ahora, vamos a las métricas basadas en la función. ¿Qué son? Las métricas basadas en la función utilizan una medida de funcionalidad, utilizan una función utiliza una medida de funcionalidad entregada por la aplicación como un valor de normalización, ya que la funcionalidad no se puede medir directamente, se debe de variar indirectamente mediante otras directas. Las métricas orientadas a la función fueron propuestas por primera vez por Albrecht, quien sugirió una medida llamada punto de función. ¿Qué es un punto de función? Bueno, los puntos de función se derivan con una relación empírica según las medidas contables directas del dominio de información del software y las evaluaciones de la complejidad del software. Ahora, yo les voy a enseñar un mapa. Muevo la cámara un momento. Ahí, para que puedan apreciar mejor el mapa. Ok, esto se relaciona con el número de entradas. Primero vamos a empezar con el usuario. El número de entradas de usuario se cuenta cada entrada de usuario que proporciona diferentes datos orientados a la aplicación. Las entradas se deberían diferenciar de las peticiones, las cuales se encuentran de forma separada. El número de salidas del usuario. Se cuenta cada salida que proporciona al usuario información orientada a la aplicación. En este contexto, las salidas se refieren a informes, pantallas, mensajes de error, etc. Número de peticiones del usuario. Una petición se define como una entrada interactiva que produce la generación de alguna respuesta del software inmediata de forma de salida interactiva. El número de archivos. Esta se cuenta cada archivo maestro lógico, que es un grupo lógico de datos que puede ser parte de una base de datos o un archivo independiente. Número de interfaces externas. Estas se cuentan todas las interfaces legibles por la máquina, por ejemplo, los archivos de datos de cinta o disco. Estos se utilizan para transmitir la información a otro sistema. Y bueno, creo que sería todo. Ahora les dejo con mi compañero que va a explicar. Y muchas gracias. Ok, yo soy su compañero Humberto y les voy a mostrar lo que sería la métrica Bank. La métrica Bank fue desarrollada por Tom DeMarco. La métrica Bank forma parte de las métricas del modelo de análisis y por lo tanto ocupa primitivas. Una primitiva es aquel elemento que no se puede dividir más en el nivel de análisis. Este elemento tiene que tomar parte del modelo de análisis previo. La métrica Bank puede emplearse para desarrollar una indicación del tamaño del software, esto sin tomar en cuenta la implementación del mismo.
Para calcular la métrica Bank, el desarrollador de software debe evaluar primero un conjunto de primitivas. Las primitivas se determinan evaluando el modelo de análisis y desarrollando cuentas para los siguientes elementos. Son lo que serían las primitivas funcionales, los objetos, las relaciones, los elementos de datos y las transiciones. Las primitivas funcionales son aquellas que aparecen en el nivel inferior de un diagrama de flujo de datos. También son conocidas como transformaciones o burbujas. Los objetos son aquellos objetos de datos que también igual forman parte del flujo de datos. Las relaciones son las conexiones entre objetos de datos. Los elementos de datos son los atributos de un objeto de datos y aparecen en el diccionario de datos. También tenemos las transacciones, el número de transacciones de estado en el diagrama de transición de estado. También tenemos lo que serían los elementos de datos de entrada, que son aquellos que se introducen en el sistema, los datos de salida, que son los que salen del sistema, y los retenidos, que también son los que se retienen en el sistema, vaya la redundancia. DeMarco sugiere dos dominios, lo que es el dominio de función y el dominio de datos. La aplicación puede pertenecer a uno u otra dependiendo de la relación entre relaciones sobre primitivas funcionales. Las aplicaciones de función son aquellas que comúnmente se encuentran en aplicaciones de ingeniería científica. Estas son enfocadas en la transformación de datos y no son estructuras de datos muy complejas. Las aplicaciones de dominio de datos, por su contraparte, son modelos de datos complejos y se encuentran comúnmente en aplicaciones de sistemas de información. Como ya había mencionado, de acuerdo a su relación entre relaciones sobre primitivas funcionales, si esta relación es menor a 0.7, implica que es una aplicación de dominio de función. Si se encuentra entre 0.8 y 1.4, implica que es una aplicación híbrida. Si la relación es mayor a 1.5, implica una aplicación de dominio de datos. Y esta es la manera en la cual podemos identificar si una aplicación pertenece al dominio de datos o al dominio de funciones. Hola, mi nombre es Juan Alberto Juárez Rivera y les hablaré sobre la métrica del modelo de diseño. Las métricas para software, como otras métricas, no son perfectas. Muchos expertos argumentan que se necesita más experimentación hasta que se puedan emplear bien las métricas de diseño. Sin embargo, el diseño sin medición es una alternativa inaceptable. Eso es porque en esta se genera la definición de la arquitectura del sistema y del entorno tecnológico que le va a dar soporte, junto con la especificación detallada de los componentes del sistema de información. Métricas de diseño de alto nivel. Estas métricas se concentran en las características de la estructura del programa, dándole énfasis a la estructura arquitectónica y en la eficiencia de los módulos. Estas métricas son de caja negra, en el sentido que no requieren ningún conocimiento del trabajo interno de ningún modo en particular del sistema. Carr y Glass proponen 3 medidas de complejidad del software: complejidad estructural, complejidad de datos y complejidad del sistema. También se conocen como diseño arquitectónico. Eso quiere decir que nos ayudan a localizar los modelos más complejos y por lo tanto aquellos en los que debemos poner especial atención. También es utilizado para saber el número de módulos asignados a cada trabajador. Métricas de diseño en los componentes. Las métricas de diseño en los componentes son las denominadas de caja blanca. Se denominan en 3 tipos de métricas de bajo nivel: de cohesión, de acoplamiento y de complejidad del módulo. Métricas de complejidad. Se puede calcular una variedad de métricas del software para determinar la complejidad del flujo de control del programa. Muchas de estas se basan en una representación denominada grafo de flujo. El grafo de flujo es un grafo dirigido. Fue en 1976 cuando Thomas McCabe publicó un artículo en el que se argumenta cómo la complejidad del código puede obtenerse desde su flujo de control, o dicho de una manera más exhaustiva, del número de rutas linealmente independientes del código, definiendo para ello una de las métricas más útiles en la ingeniería del software y que se denominó
complejidad ciclomática. McKay identifica un número importante de usos para las métricas de complejidad, donde pueden emplearse para predecir información sobre la fiabilidad y mantenimiento de sistemas de software. También realimentan información durante el proyecto de software para ayudar a controlar la actividad de diseño en las pruebas y mantenimiento. Proporcionan información sobre los módulos de software para ayudar a detectar las áreas de inestabilidad. Es una medida esencial cuando necesitas tomar la temperatura de un diseño de software, más si estás realizando una auditoría externa y no conocías de esta la aplicación de un tamaño considerable y que se puede obtener fácilmente y de manera automatizada. También se utiliza para planificar proyectos de mejora de grandes productos de software, para priorizar las partes del diseño a mejorar. Por otro lado, en muchas ocasiones es base para calcular el valor de las mejoras del diseño o el valor que aporta introducir un patrón o buena práctica, y además nos da un número de casos de prueba unitarios básicos para obtener una cobertura del 100%. También una aproximación al grado de comprensibilidad del diseño. Eso es todo.